¿Cuánto es el portafolio que tú manejas en términos de bienes raíces en total? Poco más de 10 millones y estamos creciendo un 40% cada año. Es decir, que el año que viene son 14. Llegó un punto donde mis padres se molestaron obviamente mucho conmigo porque venía de una clase social relativamente alta de Bolivia, me estaba gastando su dinero y me cortaron absolutamente todo. Fallece mi padre, lo asesinaron a mi padre por dinero, o sea, porque él prestó dinero. Asesinaron por eso, por no querer pagarle dinero. O sea, lo encuentro muerto a mi padre, mi vida cambia drásticamente, yo tenía tan solo 22, 23 años. ¿Cuál fue el secreto para tú poder levantarte después de haber encontrado a tu padre muerto? Si sientes una emoción negativa, es motor, es energía. La energía no solamente es motivación, la motivación viene de vez en cuando, pero esta energía negativa es algo que si la logras canalizar, es una energía totalmente poderosa. ¿Cuánto ha sido el mayor rendimiento que tú has obtenido en una sola propiedad y cómo lo hiciste? Esto fue en Cleveland, específicamente en mi caso, lo tengo que dividir por diferentes partes. El cash flow, que es lo que te da las rentas, donde tienes ahí tu retorno. Pero yo también veo el momento de que compro la propiedad, lo que realmente ganas es el momento de la compra. Porque en el momento de la compra, la otra parte es en la espera. Porque si ustedes suman la ganancia del que van a tener las rentas, de $450 es el promedio de cash flow, y esto lo multiplico por 12, por propiedad estaría ganando $5,400 al año net. Ahora, en el momento de la compra estoy ganando 50,000. ¿Cuántos años voy a tener que tener esta propiedad para que me gane el momento de la compra? Claro, 10. Yo me concentro mucho, por eso y hago mucho énfasis de que ahí está la verdadera joya, el verdadero dinero, la verdadera ganancia en el momento de la compra. ¿Cómo tú convences a una persona de venderte su propiedad por debajo del valor del mercado? Bienvenidos a otro episodio de Actitud Millonaria. Hoy tenemos a un experto en bienes y raíces que va a estar compartiendo cómo pasó de Bolivia a construir un portafolio de millones de dólares en bienes y raíces dentro de Estados Unidos. Y también vamos a estar hablando de cómo tú puedes empezar a construir tu propio portafolio, crear activos que generen ingresos pasivos aún durante esta economía que muchas personas se están preguntando de que si es una recesión o no. Así que Marcelo, Eso es. Gracias por tenerme acá. Claro que sí, muchas gracias por compartir tu tiempo, venir hasta acá. Así que empecemos de una vez, porque te comentaba detrás de cámaras que esta entrevista yo la voy a hacer como si fuera para mí. Voy a tomar nota para luego implementarlo, porque hoy en día me interesa, obviamente, invertir en bienes raíces, educarme un poco más acerca de este tema, que es algo nuevo para mí. Estoy todos los días empezando un poquito, ¿verdad? Todo esto. He hecho inversiones en petróleo, pero todavía no he hecho en bienes y raíces, porque quiero asegurarme de encontrar un good deal. Y bueno, el mercado, como ves, inflación, esto y lo otro. Pero bueno, antes de empezar, ¿por qué las personas deberían invertir la próxima hora escuchando tu historia aquí en este podcast? Y antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, más del 70% de todos ustedes que ven el podcast aquí no están suscritos. Así que si no te quieres perder ninguno de los episodios de Actitud Millonaria ni de los sorteos que nosotros hacemos todas las semanas, asegúrate de suscribirte aquí más abajo y encender la campanita. De esta forma no te pierdes ninguno de los episodios que hacemos todas las semanas. Y así vas a poder aprender a aumentar tus finanzas, generar ingresos a través del internet, obtener la libertad financiera, mejorar tu salud, tus emociones y tus relaciones, con el fin de tú poder construir tu propia actitud millonaria, al escuchar historias impactantes para que tú puedas trabajar en tu propio desarrollo personal. Y habiendo dicho eso, continuemos con el episodio de hoy de Actitud Millonaria. Antes de empezar, ¿por qué las personas deberían invertir la próxima hora escuchando tu historia aquí en este podcast? A ver, primero creo que todo el mundo, lo comentaba igual en la entrevista que te hice, o sea, todo el mundo quiere entender el juego del dinero, el juego de las inversiones, pero muy pocos lo entienden. Es como la felicidad. Todo el mundo, o sea, sabe que quiere ser feliz, pero muy pocos lo entienden. Entonces, creo que todos queremos ganar el juego del dinero. Es un juego de largo plazo. Es un juego que toma tiempo ganarlo y nos va a beneficiar. Es mucho mejor estar feliz y, o sea, bueno, perdón, infeliz y con dinero que técnicamente infeliz y sin dinero. Entonces, es creo que por eso algo que les va a interesar. Vale, ok. Entonces, hoy en día, para que tengan un poquito de contexto, ¿cuánto es el portafolio que tú manejas en términos de bienes raíces en total? ¿Y de dónde vienes? ¿Cómo empezaste? A ver, actualmente el portafolio debe estar un valor de poco más de 10 millones actualmente. Sí, y estamos creciendo un 40% cada año. Increíble. Es decir, 10 millones de dólares y creces un 40% anual. Sí. Es decir, que el año que viene son 14. El año que viene va a ser 40% de 14, el número que sea. Exacto. Sí. Mira qué bien. Así que al año voy a volver y te voy a decir que ya estamos en 14 o más. Sí. Qué bien. Entonces,
¿Cómo tú empezaste en todo este mundo de bienes raíces? Me contabas Mm. que originalmente eres de Bolivia, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo empezaste a crear todo este mundo de bienes y raíces? Me contabas detrás de cámara que muchos gurús que tú sigues allá afuera lo que dicen en realidad no es tan así como te lo pintan. Quiero que me digas la verdad y la realidad de cómo invertir en bienes y raíces hoy. Ok. A ver, yo vengo de Bolivia, me vine para la universidad, estudié en la Universidad de Miami, técnicamente a mis 18 años. En ese periodo, técnicamente, pasé un periodo donde me golpeó el efecto Miami. El efecto Miami más el lado flex, el lado de salir de fiestas, alcohol, drogas, mujeres, y estaba en ese mambo. Y técnicamente me perdí. Llegó un punto donde mis padres se molestaron obviamente mucho conmigo sobre que estaba gastando su dinero, ni siquiera mi dinero, porque venía de una clase social relativamente alta de Bolivia, media alta acá, Ujú. pero me estaba gastando su dinero y me cortaron absolutamente todo. Y de ahí yo por querer mantener mi estilo de vida, que era más un estilo más flex, de irme todavía de fiesta, pagar todo lo que es las mesas en Miami. O Claro. sea, en ese entonces no era tan caro como lo es ahora, pero no tenía dinero. Mm. Entonces ahí empecé a buscar maneras, soluciones entre comillas, rápidas de cosas que hacer, intenté de todo y siempre yo invirtiendo con un amigo más en un tema de masterminds que iban haciendo eventos y ahí me picó el bicho de bien raíces. Primero fue un tema más de wholesaling, que te hacen vender la oportunidad, o sea, te dicen esta es la mejor oportunidad, no necesitas ser broker Claro. y simplemente vas a ganar miles en una sola transacción y no haces nada, solamente vendes un contrato. Y bueno, de ahí eso abrió técnicamente mi panorama de lo que puede ser bien raíces. Mm. Y de ahí lo que hicimos fue técnicamente ver en qué mercado hacemos este tema de wholesale. Y bueno, por la mala noticia no podíamos hacer mucho en la Florida, ya estaba regulado en ese entonces y teníamos que ver de hacerlo en otro mercado. Y poco a poco fui educándome, o sea, estaba con esta mental masturbation, como Sí, dicen, sí, ¿no? sí. De técnicamente empaparme todo el contenido que estaba ahí, me metí a las comunidades más grandes de acá de Estados Unidos, que llega a ser como Bigger Pockets, por Sí, ejemplo, sí. y empecé a educarme sobre eso y que sabía que quería hacerlo. En paralelo, hacía otros negocios, hacía construir un negocio de flipping de teléfonos, que ahí, bueno, fue todo un éxito, pero al principio fue de hacer flip 2 teléfonos, 3 teléfonos, todo para retroalimentar o sea, alimentar mi estilo de vida. Mm. Y bueno, de ahí, ¿qué sucede? El negocio de teléfonos todo un éxito, me gradúo de la universidad, digo, ok, ahora sí voy a entrar full time a Estados Unidos, a todo el tema de real estate en Estados Unidos. Y lo que sucede ahí, fallece mi padre. Y fallece de una manera sumamente trágica que, entre, o sea, para las personas que me conocen de la historia, es que lo asesinan. Yo o sea, en ese momento ya estaba de vacaciones en Bolivia y alistándome para realmente emprender lo que es mi sueño de estar full time real estate acá. Y yo lo descubro, o sea, lo encuentro muerto a mi padre. Y ahí fue toda una historia de que sus socios de sus negocios lo asesinaron. Es toda una historia, es todo un caso. Pero eso llevó de que tengamos muchísimos juicios. En ese momento se abrieron como 27 juicios, o sea, lawsuits que teníamos que atender. Bueno, yo tenía que atender, o sea, mi vida cambia drásticamente. Yo tenía tan solo 22, 23 años Ujú. y me mudo de vuelta a Bolivia. O sea, Claro. estar mucho más full time porque todo necesitaba, o sea, ese tipo de negocios. Bolivia es un país sumamente corrupto, es un país donde necesitamos poner dinero para que las cosas avancen técnicamente, para que se haga justicia en las investigaciones y demás. Claro. Entonces, en los siguientes 4 años de mi vida me la paso ahí, Mm. pero seguí esta pasión por bienes raíces, seguí esta pasión por emprender, tenía mis emprendimientos, pero bueno, entré en mi crisis existencial y luego decidí vender absolutamente todo. Las empresas que tenía las vendí, quería empezar de cero, conocerme. Cuando ya los juicios estaban más encaminados, todavía no se ha resuelto al 100%, siguen varias instancias, porque allá la justicia tiene como 3 instancias. Ya hemos ganado la primera, estamos entrando a la segunda. eh, y ya ahí en ese momento dije, ok, esto está más encaminado, pero no puedo seguir en esto. O sea, necesito un poco ver qué hago ya con mi vida. He vendido absolutamente todo y decidí invertir ahí en bienes raíces, o sea, en get one property at a time, ¿no? Ujú. Que sería como una propiedad a la vez, Claro. empezar a invertir y eso es lo que me decía, que empecemos de una vez porque solamente estos años has tenido mental masturbation, o sea, solamente aprender
de expertos, escuchar podcasts, pero quedarme con las ganas, no tomaba acción sobre eso. Y bueno, empecé con una propiedad, 2 propiedades acá en Miami, lentamente iba, porque el mundo de bienes raíces, o sea, esto como un paréntesis, es totalmente amplio, o sea, puedes hacer dinero como wholesaling, puedes hacer dinero como fix and flip, eh, puedes hacer dinero como buy and hold, que técnicamente es comprar y quedarte con la propiedad. Claro. Y dentro de eso hay muchas estrategias igual. Entonces decidí intentar cada una de esas porque siempre veías un gurú en cada una de esas. Decidí intentarlo y ver qué se alineaba más conmigo, qué era lo que más me gustaba y dónde quería hacerlo. Y es ahí donde, tras intentar absolutamente cada una de ellas, llegué luego a sección 8. Sección 8, que es más como rentas largas. Vi que no era factible en Miami, donde más estoy basado acá. Y de ahí fui a encontrar otros mercados. Invertí en muchos otros, varios me equivoqué, varios empezamos a hacer bien. Claro. Y ahí empecé a expandir. Vale. Ok, quiero, antes de hablar de la parte de bienes raíces, de tu historia personal, si quieres hablar de esto, no sabía que a tu padre lo habían asesinado. Es decir, no me imagino qué se siente a los 22, 23 años Sí. que eso suceda y que tú tengas que mudarte de nuevo a manejar toda esa situación. Tú no eres de la clase de persona que simplemente se victimiza, sino que tú haces que las cosas sucedan, claramente. ¿Cuál fue el secreto para tú poder levantarte después de haber encontrado a tu padre muerto, a poder seguir adelante, construir, manejar el juicio y hacer todo al tiempo? Ujú. Voy a compartir un poco algunas cosas que pasaban, porque obviamente en esta situación, igual, ahorita puedo recordar ciertos momentos, pero igual quiero que, por un paréntesis, esto era un evento sumamente traumático en mi vida, o sea, Claro. encontrarlo así en mi padre. Y acá sucede algo muy interesante, obviamente ya tengo ciertas respuestas porque he tenido varios expertos igual en el podcast que te hablan sobre lo que es el trauma, ¿no? Y llega un punto donde tu cerebro está en un mundo más sobrevivencia. Y obviamente yo estuve ahí en ese modo sobrevivencia por meses, pero lo que hizo justo este evento de descubrirlo así mi padre igual despertó un odio en mí, o sea, un odio muy fuerte porque las personas que lo asesinaron eran sus socios, o sea, eran personas que yo las quería personalmente un montón, o sea, mi padre igual los quería, entonces despertó un odio solamente el hecho de pensar de cómo fue ese momento, sentirte traicionado por personas sumamente cercanas a ti, Claro. la traición hacia mí, la traición hacia mi padre en ese momento. Y como hombre empiezas a tener estas emociones que creo que con un hombre no está muy acostumbrado a tener. O sea, las mujeres siempre viven con emociones, o sea, saben gestionar bien las emociones. Pero bueno, sentí ese odio por primera vez en mi vida y era como un motor. Yo hasta ese entonces sí era una persona relativamente disciplinada. O sea, ya había emprendido, tenía cierto nivel de éxito, estaba en el mundo fitness y tenía cierta disciplina. Pero luego dije, ok, cada persona que yo iba me decían, no sigas estos juicios porque eh, puede que te maten a ti igual, puede que no sea justicia para nada, vas a perder años de tu vida, pero lo que yo decía, ok, yo tengo este odio, yo tengo esta energía y estas personas no tienen ni idea la disciplina que yo realmente tengo. O sea, solamente yo sé de qué realmente estoy hecho. Y es ahí donde empecé a usar ese odio, esa energía, entre comillas, negativa para motivarme, para sacarme de donde estaba. Porque al final y al cabo, si no lo hubiera sacado de esa manera, me hubiera destruido. Entonces, creo que eso era como una lección importante que ahora lo aplico en todo. De que si sientes una emoción negativa, es motor, es energía. Claro. Entonces, la energía no solamente es motivación, la motivación viene de vez en cuando, pero esta energía negativa es algo que si la logras canalizar, es una energía totalmente poderosa. Entonces, esa es una. De ahí empecé a formar luego ciertos modelos mentales alrededor de todo esto, viendo patrones, aprendiendo, pero llegó un momento en mi vida donde estaba completamente solo, sin hablar a nadie por meses, y las únicas personas que tenía ciertas conversaciones era con mi madre y mi hermana, pero ellas se vinieron acá, pero pasaban meses sin verlas. Y luego, cuestión de tener amigos, no veía a personas, entonces pasé mucho tiempo conmigo solo y eso me hizo darme cuenta de que solamente me tengo a mí. O sea, de que vine solo a este mundo, solo me voy a ir. Y empecé a pensar mucho sobre el tema de la muerte, porque vi la muerte de mi padre muy de cerca, cómo Claro. personas muy queridas a él empezaron a actuar y no era de la manera que yo pensaba
que era. O sea, los amigos, o sea, mi sistema de creencias se colapsó de un día al otro. O sea, todo lo que yo creía que funcionaba el mundo no funcionaba así. Entonces fui formando el mundo nuevamente desde cero, técnicamente. Yo no, honestamente decir, me choca, es decir, no me imagino qué se debe sentir eso. Y entiendo la parte del odio o una energía negativa porque, claro, lo tuyo fue súper extremo. Lo mío es como que, como dice República Dominicana, niño de teta. Así, Yeah. es Sí. súper, no, otro nivel, totalmente Sí. diferente. Pero sí yo creo que lo que tú dices de utilizar una energía oscura o negativa para impulsarte es algo muy poderoso. Yo creo que incluso más poderoso que la motivación. Exacto. Entonces, en el caso mío, yo odiaba tanto mi trabajo en República Dominicana o mi situación actual o mi vida allá que yo dije, yo no vuelvo allá de esta manera. Yo tengo que sí o sí hacer algo. También personas que me retaban me decían, tú no puedes. Yo, a propósito, como que yo te voy a demostrar de que yo sí puedo. Esa energía negativa, puede ser que una persona diga, un psicólogo, bueno, eso no es bueno. En el caso mío, se pudo canalizar de manera correcta. En el caso tuyo parece que fue igual. Sí, totalmente. Y eso es bueno, ¿sabes? Porque no sé si lo conoces a Patrick Bet-David. Sí, correcto. Sí, y él habla mucho sobre tener enemigos. O sea, no me acuerdo el nombre de su título, Sí. The Power of the Enemy No, Behind o algo así. choose your enemies Choose your wisely. enemy, exacto. Entonces, Escoge tus enemigos correctamente. exacto, y eso es muy bueno porque eso es una energía, es un motor. Y a lo largo de mi vida he tenido varios de estos enemigos quizás más pequeños, pero eso es lo que al final a cabo te impulsa. Obviamente nunca dices quizás públicamente, esto es lo que me ha marcado y le das ese poder públicamente porque le darías mucho poder Claro. a lo que te ha lastimado, pero otras personas no lo ven así. Pero es lo que te ha ayudado o sea, avanzar donde estás ahorita. Honestamente es fuerte. Es decir, no me, o sea, me dejaste en shock. Sí. Entonces, increíble, ok. Entonces, utilizas esta energía negativa para seguir adelante. Llegas aquí, empiezas a invertir en bienes raíces. ¿Cuál fue ese primer trato tuyo y cómo lo encontraste que te dijo, wow, como que hizo clic en términos de la fórmula para poder invertir correctamente? ¿Cuál fue esa primera vez? Antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, para las primeras personas que ven este episodio en las primeras 72 horas, tengo algo muy especial para todos ustedes. Ahora mismo estamos haciendo un sorteo a todos ustedes que son los primeros que ven aquí el podcast y este episodio del día de hoy. Vamos a estar regalando $100 para uno de ustedes, completamente aleatorio. Y además de eso, vamos a estar regalando una llamada de asesoría completamente gratis, 1 a 1, ya sea conmigo o con una persona de nuestro equipo. Así que lo único que tienes que hacer para entrar al sorteo, y de nuevo, eso es solamente para las personas dentro de las primeras 72 horas del episodio del día de hoy, es comentar la palabra que ves aquí en pantalla. Además de eso, tienes que asegurarte de que estás suscrito, la campanita esté encendida y que le des like a este video. Ahora, después de las 72 horas, vamos a estar anunciando el ganador de este sorteo del episodio del día de hoy en mi cuenta de Instagram, en Instagram Stories. Así que asegúrate de seguirme ahí y también encender la campanita para que no te pierdas si tú eres ese próximo ganador. Ahora, si tú eres de las personas que está viendo después de las 72 horas, no importa. Si quieres participar en el siguiente sorteo, que todas las semanas tenemos múltiples sorteos, asegúrate de suscribirte y encender la campanita para que no te pierdas el próximo episodio de Actitud Millonaria, en el cual también vamos a estar brindándote la oportunidad de tener y participar en este sorteo completamente gratis para ti. Así que de nuevo, si eres de las primeras personas que ve aquí ahora mismo, comenta la palabra que ves en pantalla y felicitaciones al ganador o a la ganadora del sorteo del podcast del día de hoy. Y habiendo dicho eso, continuamos con el episodio de Actitud Millonaria. ¿Cuál fue ese primer trato tuyo y cómo lo encontraste que te dijo, wow, como que hizo clic en términos de la fórmula para poder invertir correctamente? ¿Cuál fue esa primera vez? Ok. La primera propiedad fue acá, la compré todo cash y cometí cada uno de los errores que en los libros dicen que no hagas, los he cometido. O sea, he sobrepagado por la propiedad y he cometido muchísimos errores. O sea, lo que hice fue bajarme, me acuerdo, un montón de plantillas de Bigger Pockets que te dan ahí gratis para tratar de ver si realmente esto va a ser una buena inversión. Tenía miedo de perder el dinero porque en ese entonces, o sea, en un paréntesis, yo lo que te decía hace rato, o sea, mi infancia pasé, o sea, con mucho dinero, o sea, una clase relativamente alta en Bolivia, pero lo asesinaron a mi padre por dinero, o sea, porque él prestó dinero. Entonces, Él prestó dinero. Él prestó dinero.
Entonces, les prestó a sus socios para Sí, que sí, sus sí. socios den su parte de su, en este caso, su equity. Claro. Y por no tener documentación, técnicamente los asesinaron por eso, por no querer pagarle dinero. Entonces, nosotros ahorita hemos perdido, y digo nosotros porque tengo una hermana, hemos perdido todo ese patrimonio. Entonces, ya estábamos técnicamente, estamos empezando de cero financieramente. Hemos Claro. perdido todo lo que podrías hablar de un mundo más emocional, nuestras creencias, pero también el lado financiero. O sea, todo ese lado de ese colchón que nos daba, entre comillas, seguridad antes. Pero bueno, entonces por eso tenía miedo de perder ese dinero al hacer esta inversión. Dije, o sea, ok, Claro. estoy empezando casi de cero, o sea, tengo que hacer buenas decisiones acá. Y al ver eso quería ver que cuadre, obviamente, todos los números, en la plantilla se veía excelente, y de ahí, en el momento que decidimos invertir, sí cometimos, o sea, varios errores en esta pequeña propiedad que compramos. Y algunos de los errores técnicamente fue cosas que pensábamos que no iba a requerir algún tipo de arreglo, pero necesitaba un tema de arreglo. De ahí sobre el costo que tiene de cierre, o sea, algunos cálculos que no habíamos calculado técnicamente Claro. en los números de la plantilla. Ahora, obviamente, de ahí igual pasó el tema de que no se rentaba tan rápido. O sea, pasamos todo tipo de error, pero al final, a cabo, nosotros la hemos comprado, ponte que el precio en el mercado de esa propiedad era 190,000 o algo así, como para hacer números simples, pero nosotros lo hemos comprado un poquito debajo del mercado. Es más, quizás hemos sobrepagado. La verdad es que nunca voy a saber, pero lo hemos comprado en un buen tiempo en el mercado, donde Miami está a punto de despegar por la época de COVID. Entonces, a pesar de haber cometido todos los errores que te dice que no cometas, igual nos ha ido bien en la inversión. Claro. Entonces, esa sensación de haber comprado una fue como... Quiero escribir un poco sobre cómo veo los miedos, porque los miedos, ya creo que Alex Hormoz igual menciona sobre esta parte, es de que son un mild de ancho, pero solamente de profundidad tienen 1 centímetro o 1 inch, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que pensamos que los miedos son mucho más grandes, pero cuando te lanzas es mucho más pequeño de lo que parece. Entonces, al final, a cabo, al haber invertido, vimos de que no era tan complejo como igual lo decían. Sí hemos cometido errores, pero era más un tema de que ibas a ir a aprender. Ibas a aprender y había esa sensación de que podríamos haber construido algo sumamente grande. Entonces empezó como a generar este sueño de lo que creíamos, de esta visión que teníamos. Vale. Iba a ser verdad. Ya. Entonces esa primera propiedad comete muchos errores, pero aún así les va bien simplemente por la valorización en el mercado. ¿Cuál fue esa segunda propiedad? ¿Dónde la compraron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo empezaste a multiplicar el dinero utilizando los bienes y raíces como vehículo? Ok, de ahí compramos de nuevo otra acá. Otra propiedad acá, una propiedad mucho más grande, 5 veces el tamaño. Y esta era más como una multifamily de 4 unidades. Entonces, de ahí igual hemos cometido absolutamente todos los errores y hemos tenido con esa propiedad la masterclass de bienes raíces. Porque hemos tenido errores en el financiamiento, esta ya fue con financiamiento, hemos sabido cómo funciona un financiamiento y de ahí ver técnicamente igual que cada mercado es sumamente diferente. O sea, la primera fue en Kendall, que fue al sur de Miami, y la otra, esta fue en Alapata, que es muy cerca de Wynwood. Y cada uno de los mercados son bichos diferentes. O sea, quién le alquilas, o sea, ya empezamos a ver de que a quién alquilamos lo empezamos a tomar, o sea, nuestro inquilino como un cliente. Claro. Y ese cliente tiene cierto perfil. El perfil de Alapata es sumamente diferente a otro, de que va a tener uno de Kendall. Y nos empezamos a meter o explorar diferentes maneras de que pueda rendir mejor la inversión. En este caso, hicimos rentas largas, luego Airbnb, luego empezamos a explorar sección 8, y ahí fue un poco donde nos introducimos a este lado de sección 8. Claramente no da en Miami, o sea, persona que ves de sección 8 te empieza a decir, o sea, hay ciertos mercados específicos, y eso sí es verdad, donde sección 8 va a ser rentable, en Miami no. Y sección 8, es, para las personas igual que no saben, es como un tipo de alquiler que recibes del gobierno. Hay varios programas de asistencia de vivienda. Sección 8 es el más popular de ellos, pero existen miles. Y no pagan lo mejor. Es más, en estados como la Florida están empezando a pagar mucho mejor, pero no es que pagan el mejor en algunos estados. En otros estados sí.
Y todo depende del precio, es supply and demand, o sea, la oferta y demanda. Ok. Entonces, básicamente, sección 8 es garantizado por el gobierno de Estados Unidos y a ti te paguen la renta, el gobierno directamente, ni siquiera es el inquilino. Exacto. Y ya sea que llueve, truene o relampaguee, te pagan tu cheque independientemente de pandemia o no. ¿Sí? Exacto. No Es importa. de una manera totalmente segura. Vale, ok. Entonces, ¿cómo tú descubriste este programa de sección 8 específicamente? ¿Qué Sí. hiciste y por qué aquí en Miami versus otros mercados los números no dan? Sí. Bueno, como varias personas que han escuchado de sección 8, lo he descubierto a través de Tom Cruise, que bueno, ha sido mentor mío en su época. Hemos comprado su coaching de su Inner Circle, que hemos invertido ahí. Técnicamente es su programa más cercano, donde él está dando un apoyo y antes de que se vuelva tan grande, lo hemos conocido en esa época. O sea, lo conocí ahí. No sé, el algoritmo me escuchó y me lanzó la publicidad adecuada. Y la verdad es que parecía muy bueno. O sea, él obviamente es solamente muy buen vendedor digital, crea muy buen contenido, pero te atacaba en todos los pain points, o sea, todos los dolores que cada uno tiene. Como inversionista, que quizás estás frustrado, has intentado Airbnb, has intentado rentas largas. Las rentas largas en época de COVID no te pagaban, entonces las personas estaban sin empleo. Entonces había cierto nivel de riesgo que quizás antes no has visto. Y en Airbnb tampoco es algo que es absolutamente igual riesgoso. Entonces, eso es lo que hemos empezado a ver, de que quizás sección 8 iba a crear algo más de... La palabra es predictability, ¿no? O sea, algo más predecible. Entonces, si queríamos crecer esto como negocio, en un negocio necesitas poder medir las cosas, volver algo predecible para poder escalarlo. En este caso, ningún otro vehículo nos ofrecía eso. Entonces, eso era un poco lo que nos empezó a llamar la atención. Ok, muy bien. Entonces, hoy en día veo en redes, por ejemplo, que has invertido, o tienes, me dijiste, $10 millones, está creciendo un 40% anual. ¿Cómo tú mezclas lo que es el mundo de bienes y raíces con el mundo de un negocio digital? Porque tienes un podcast súper grande, te felicito. ¿Cómo haces esas dos cosas al tiempo? Ok. A ver, yo me metí en este mundo digital cuando estaba en este periodo de explorar. Te comenté que en la universidad estaba explorando sobre diferentes métodos de poder hacer dinero y poder mantener mi estilo de vida. Entre eso estaba wholesaling, pero también estaba el lado de marketing digital, tener una agencia, he tenido una agencia. Y uno de los mentores se llama Frank Urbáez. Él ha estado en el primer círculo de Russell Brunson. O sea, seguramente lo conoces. Ya que a él no. Ha creado un software increíble que luego igual te voy a practicar, pero él igual es muy amigo de Alex Hormozi, de todo ese círculo, porque está en el primer batch de Inner Circle, que ha estado Alex Hormozi y todos los otros legendarios con Russell Brunson. 2016 creo fue eso. 2017, 18, algo por ahí, en esa época, sí. Entonces yo lo conocí a él justo en ese transcurso donde pasó lo de mi padre y él me enseñó realmente todos los secretos de armar un embudo, cómo formar una landing page, cómo hacer crecer, cómo armar una oferta. Y es ahí donde empecé ya a ver el valor de crear contenido. Ahora, obviamente tras prueba y error, porque he intentado absolutamente todo, he tenido varias iteraciones, ahí nació el podcast. El podcast igual nació por una necesidad mía, al final y al cabo, de poder tener conversaciones con personas. Como te decía, estaba absolutamente solo en esa época y no hablaba con nadie y quería tener conversaciones porque realmente me estaba enfermando más como de salud mental. Entonces es así como nació el podcast y se mantuvo el podcast en los primeros años. No le daba mucho énfasis, pero luego empecé a ver y tener iteraciones. O sea, si voy a hacer algo por un periodo de tiempo, por lo menos mejoraré. Y yo soy una de las personas que me encanta ver las iteraciones. Y es ahí donde empezamos a crecer poco a poco el lado del podcast. Pero al mismo tiempo, mi mentor me ayudó absolutamente a crear embudos. Entonces, cada persona que yo compraba su mastermind analizaba su embudo. O sea, analizaba muy bien cómo estaba su embudo, los emails que te mandan, el number of follow-ups, o sea, cuántos seguimientos te hacen. Claro. Y me encantaba ese mundo. Y luego, para cada emprendimiento que yo tenía, ya veía cómo podía formar su embudo, cómo funciona este mapa de venta, este mapa del Customer Journey, para poder entenderlo. Y es ahí donde vi la posibilidad de poder escalar esto. O sea, porque primero necesitas tener un buen producto. Entonces, me aseguro de tener un buen producto, volverme experto en el producto, para poder ahora entrar a esta etapa de escalamiento que hemos entrado como hace unos 8 meses. Chévere, muy bien. Entonces, te voy a hacer un par de preguntas, digamos, controversiales acerca de los bienes y raíces. Sí.
Las personas piensan que comprar su propia casa es una buena inversión. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Yo creo que es la peor inversión que pueden hacer. No importa la etapa. No importa la etapa. Sí, no Es decir, importa tú la tienes etapa. $10 millones en bienes y raíces, tú me dices que comprar tu propia casa es una mala inversión. ¿Por qué? Sí, yo nunca lo haría. Es que los números no cuadran, ¿no? Y es fácil. Pueden agarrar un prompt en ChatGPT, lo sacan el teléfono. Es más, lo puedes intentar ahorita. Igual, pones a ChatGPT el prompt. Analízame esta inversión, o sea, el dinero que tengas disponible para invertir, o la casa que estás empezando a invertir, le pones los datos y que lo compare versus tú alquilar. Entonces, ahora lo pueden hacer todos con ChatGPT. Antes simplemente tenías que sacar la hoja Excel y formar los números. Los números no cuadran, nunca van a cuadrar. Son muy pocas las partes en el mundo donde sí va a cuadrar los números. Pero en Estados Unidos no lo es, donde es la gran mayoría de tu audiencia. Creo que igual en México, en muchos lugares no lo es. Es más, es solamente un sueño. Nos han vendido ese sueño. Entonces, es como una creencia que tenemos que necesitamos comprar el coche y también la casa, que necesitamos ser dueños. Hoy en día yo no sería dueño de nada. O sea, mientras menos tengo, igual es menos responsabilidad. Te da más libertad, esa libertad más terrenal. Entonces, aparte de que los números no cuadran, ya están las otras partes del tipo de libertad que te brinda. Ok. Entonces, explícame esta dicotomía de que tú eres dueño de 10 millones en bienes y raíces, pero me dices a mí que comprar una casa es un mal negocio y los números no cuadran. ¿Cuál de las dos es verdad? ¿Cómo es eso? O sea, a ver, repíteme la pregunta. O sea, Tienes 10 millones de dólares sí. en bienes y raíces, pero de este lado me dices que comprar mi propia casa, los números no cuadran. ¿Cómo es eso? Explícame, porque algo a mí no me cuadra. La persona cuadra. seguramente aquí pensando dice, eso es mentira. Los ricos no rentan, compran. ¿Cuál es la verdad? La verdad es de que si conocen a las personas ricas, como tú y yo hemos estado rodeándonos de personas ricas, vemos de que ninguno es dueño de su propia casa. O sea, muy pocos quizás. O sea, el momento cuando empiezan a comprar algo es cuando ya quieren algo extremadamente personalizado y ya tienen dinero realmente de sobra, donde ese dinero no les va a afectar que rinda o no rinda. Entonces es ahí el tipo de rico que va a comprar. Pero el resto de los ricos, millonarios, simplemente no lo van a hacer. Y es porque si ustedes hacen los números en el análisis de ChatGPT, les va a decir, o sea, si ustedes rentan, solamente van a poner un depósito de seguridad, el último mes de renta, y les van a ver, o sea, si tienen la capacidad de pago. Ok. Pero del otro lado, si es que ven y analizan el tema de comprar una casa, tienes que poner el down payment, que dependiendo en qué parte del mundo estén, puede variar. A veces, o sea, si tienes suerte acá el FHA loan, ya, 3%, pero a pesar de ser el 3%, igual no cuadra. Entonces, van a poner 3% de pie, van a poner, tal vez, si tienen suerte, entre 15, 20, 25%, dependiendo su capacidad de pago. Pero poniendo eso, si ustedes invierten esa parte, y obviamente acá depende el costo-oportunidad, ¿no? Pero Claro. para la gran mayoría, si es que lo invierten en algo tan seguro y normal y accesible que puede ser hasta el S&P 500, lo ponen a bolsa de mercados, ¿cuándo te genera eso? Tú que inviertes muchísimo ahí. Bueno, 10, 12% anual en promedio ha sido por los últimos años. Últimamente, obviamente, en los últimos años ha sido, creo, no sé, 20%, una cosa absurda. Sí. Entonces, ahí tienes que compararlo con otro vehículo de inversión. Obviamente te va a cuadrar si es que no estarías haciendo absolutamente nada con ese dinero, pero es acá el costo-oportunidad lo que estamos evaluando. Si es que ese mismo dinero no está en el banco, porque en el banco solamente se va a evaluar, Sí. pero de que lo metas a un vehículo de inversión. Y hay diferentes. Puede ser hasta cripto, puede ser S&P 500, puede ser bien raíces y cualquier tipo de vehículo de inversión. En la gran mayoría de ellos simplemente no le va a vencer. Ese dinero va a estar mejor invertido y utilizar la rentabilidad de ese mismo dinero que has invertido para pagar tu alquiler. Ahí está el win-win y técnicamente vas creciendo patrimonio por el otro lado. Y el otro lado simplemente es un liability, no es un activo, no es algo que te está generando ingresos pasivos. Entonces, por ese mismo lado, igual no sería una inversión inteligente. No es una inversión, para empezar. Claro. Entonces, la idea es, para resumir, es comprar tu propia casa es una mala inversión porque no te genera absolutamente nada. Sí, Ese es un gasto. es un ¿verdad? gasto, en otras Entonces, palabras. yo, por esta misma propiedad, tú me decías, ¿tú compraste? O sea, Sí. yo, no, sí renté. Es decir, Sí. es absurdo. A mí, literalmente, me cuesta lo mismo rentarla que comprarla, excepto que yo tengo que poner $6 millones de cash de frente. Que Claro. ese dinero en la bolsa me podría generar mínimo $600,000, $700,000 en un año.
Claro. En los últimos meses ha sido mucho más, porque Sí. cayó, compré y obviamente se subió muchísimo. Entonces, la diferencia, como tú dices, el costo de oportunidad es súper gigantesco si tú te pones a comprar tu propia casa versus enfocarte en comprar activos que te generen ingresos pasivos. Exactamente. Eso me encantó. Entonces, bien, ¿cuál fue esa primera propiedad que tú dices como ese home run? Que tú dijiste, la hice, encontré la fórmula mágica para invertir en bienes raíces correctamente. ¿Cuál es esa? Ok. Mira, en mi historia no ha habido una que ha sido un home run al principio. Ha sido como que hemos mejorado, en cada inversión hemos mejorado. O sea, tenemos una iteración, un feedback loop de, ok, ¿qué hemos hecho mal acá? Y poco a poco se ha construido. Mi historia no es mucho como que esta me cambió la vida. No tengo ninguna oportunidad que me ha dado un cambio de vida 360. Pero lo que sí han hecho es, he ido mejorando. He tenido tanto volumen, tanta práctica, estar tanto tiempo en la cancha donde he ido viendo cómo mejorar cada vez y sacarle más a cada inversión que hago. Ok. Ok. Entonces, ¿cómo tú haces el manejo del dinero hoy en día? En términos de flujo de efectivo, propiedades, etcétera. Porque una persona, vamos a suponer, escucha esto y dice, quiero involucrarme en bienes raíces, pero no sé por dónde empezar. ¿Cuál sería ese primer paso para poder construir un patrimonio de $1 millón en bienes raíces? Antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, si tú estás interesado exactamente cómo aprender a generar ingresos a través del Internet, sin tú tener que tomar muchos riesgos, sin tener que empezar un negocio desde cero, sin tener que crear contenido en redes sociales, la mejor manera de tú generar ingresos a través del Internet hoy en día es convirtiéndote en un vendedor digital certificado. Es exactamente lo mismo que mi propio padre lo ha hecho aquí de 60 años y él en los últimos 12 meses ha vendido $1.4 millones y él personalmente se ha llevado más de $200,000 en comisiones personales. Lo mismo ha hecho Karen desde Chile aquí, que ha hecho hasta $1,000 en un solo día, o Jorge aquí desde Paraguay, que ha hecho hasta $20,000 mensuales viviendo en Paraguay, o por ejemplo aquí Matías desde Argentina haciendo hasta $14,000 mensuales él personalmente. Como ellos tenemos cientos de otros vendedores y emprendedores alrededor de todo el mundo que aprendieron a utilizar este sistema de ventas que ya está comprobado y se han convertido en vendedores digitales certificados y están haciendo hoy en día ingresos extraordinarios solamente utilizando una conexión de internet. Así que si quieres aprender exactamente cómo todo esto funciona y quieres entrenarte en este sistema de ventas digitales que te permite generar ingresos a través del internet independientemente en el lugar en el mundo en el que te encuentres, dale clic más abajo, escanea el código QR o ve a closerdigital.net para ver un entrenamiento gratuito que te explica más a fondo cómo tú puedes hacer exactamente esto. De nuevo, si tú quieres aprender cómo generar ingresos a través del internet, ve a closerdigital.net o dale clic al link más abajo o escaneando el código QR que ves en pantalla para tú aprender exactamente cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado. Y habiendo dicho eso, continuemos con el episodio de hoy de Actitud Millonaria. ¿Cómo tú haces el manejo del dinero hoy en día en términos de flujo de efectivo, propiedades, etcétera? Porque una persona, vamos a suponer, escucha esto y dice, quiero involucrarme en bienes raíces, pero no sé por dónde empezar. ¿Cuál sería ese primer paso para poder construir un patrimonio de $1 millón en bienes raíces? A ver, si tuvieran, obviamente depende de la cantidad, pero si fuera como $20,000, vamos a poner ese ejemplo. Lo que yo sí haría, y no he hecho antes, sería un tema de invertir con alguien que ha hecho, o sea, darle el capital, porque va a ser, entre comillas, igual tu mentor. O sea, vas a poder ver detrás de escenas qué es lo que está pasando y vas a aprender de alguien, pero obviamente tiene que ser alguien que ya tiene un portafolio andando, o sea, que ya ha aprendido y técnicamente el portafolio es como un track record, ¿no? Es como la experiencia que tiene, pero una experiencia comprobada. El error que muchos cometen es darle a un gurú, por ejemplo. Ahora, yo sí invertí en Tom Cruise, sí ha sido un gurú, pero lo que realmente he sacado, o sea, el ROI ahí, mi retorno de inversión, ha sido las amistades que he sacado ahí. O sea, porque gracias a eso he conocido a las personas que me han ayudado a escalar esto al siguiente nivel. Pero no he sacado ningún tipo de valor en nada lo que es la información o cómo hacerlo. Cómo hacerlo mejor lo van a sacar mejor en la práctica. Claro. Los errores pueden aprender, es más, asociándose con alguien. Es el costo, o sea, el derecho de piso lo vas a pagar donde sea. Entonces es un tema de ver dónde lo quieres pagar el derecho de piso. ¿Lo quieres pagar con tiempo? Prueba y error, hazlo tú solo si no quieres compartir lo que es equity por tu capital. Entonces es solamente tomar un tema de una decisión. ¿Qué es lo que más tienes ahorita? Si tienes dinero,
o no tienes tiempo. O si tienes harto tiempo, quizás hazlo tú. Pero si no tienes tiempo, pero tienes el dinero, pero quieres aprender, para llegar a esto, invertí con alguien que sepa. No iría por un mentor que te quiere vender al 100% una mentoría todavía, porque creo que vas a sacar mucho más asociándote con alguien que lleva tiempo. O sea, el mentor que te quiere vender el coaching, son muy pocos los que te van a decir todos los problemas que eso tiene. Y quizás eso igual podemos hablar sobre todos esos problemas que tienes y te enfrentas durante la inversión, específicamente sección 8. Pero eso haría. Invertiría con alguien que, ya sea la cantidad que tenga, me puede dar ciertas acciones en esa inversión que voy a hacer. Y hoy en día hay muy buenas oportunidades. Solamente es un tema de buscar a la persona correcta. Ok. Hablando de los problemas, lo mencionaste, ¿verdad? Una persona dice o escucha, bienes y raíces, está comprobado que es uno de los vehículos de inversión más rentables y creo que ha creado más multimillonarios alrededor de toda la historia, ¿verdad? Pero hablas de problemas. ¿Cuáles son esos problemas que una persona tiene que estar atento de no cometer cuando invierte en bienes y raíces para asegurarse de que esa inversión en realidad le dé un rendimiento bueno? Ok. Lo primero y el más sencillo es el tema de que los números cuadren. ¿Qué significa que los números cuadren? Cuadren significa de que cuando tú sacas esa hoja Excel, que hoy en día, bueno, ya puedes utilizar inteligencia artificial, el ChatGPT, un buen prompt y va a hacer el análisis correcto. Claro. Pero si sacas una hoja Excel, técnicamente lo pones como un tipo de plantilla y en esa plantilla pones los números, o sea, cuánto estás ganando y luego las expensas, o sea, cuánto te cuesta el tema de impuestos anuales, seguro, los gastos y pones un porcentaje de reserva y un porcentaje de gestión de la propiedad. Y asegúrate de poner todos los números. Cualquier tipo de educación o hasta podcast que solamente hablen de bienes raíces te van a hablar sobre este tipo de expensas y hay muchas calculadoras igual ahí en línea que... Entonces, por eso no voy a entrar mucho a detalle, pero la cosa es hacer ese paso de el famoso due diligence, o sea, realmente hacer tu investigación, vas a encontrar buenas calculadoras ahí. Ahora, el tema es no confiarte en eso, o sea, lo que los números cuadren es el filtro para poder evaluar esa inversión. De ahí ya viene lo que es el verdadero estudio, o sea, ok, esta propiedad se encuentra en qué condado. Bueno, estoy hablando de condado, pero es técnicamente la ubicación. La ubicación uno cree que no es importante, pero realmente lo es todo. Y mientras más grande es el mercado, es más complicada la inversión. ¿Por qué? Porque, o sea, tú que vives acá en Miami, puedes tener cierta idea, por ejemplo, de qué zonas son buenas, qué zonas crees que realmente es el hood, entre comillas, más peligrosas y no irías ahí por nada del mundo. Vas teniendo cierta idea y lo que en tu mente estás formando es como un posicionamiento, una clasificación. El tema es de que necesitas conocer la ubicación donde estás invirtiendo. Y esto es algo que al principio, cuando invertí la primera vez en Cleveland, en Ohio, no sabía. En Miami ya lo dominaba. O sea, en Miami era como, ok, tengo cierta idea del tipo de perfil que es en Kendall, tengo cierta idea del tipo de perfil que es en Alapatá, cerca de Wynwood, pero cuando me fui a otro estado, no lo dominaba. Entonces, ahí fue un error haberme confiado en solamente mi investigación que hacía. He investigado, sí, obviamente, qué tan peligrosa es la zona, si hay tipos de asaltos, y esto es información pública, o sea, van a ciertos sitios que es información pública. Y también trato de tener cierta idea el nivel de grado. Acá el grado, y siempre en bienes raíces, hay grados en el sentido de que hay clasificación A, B, C, de tipo de vecindario que te involucras. Entonces, de ahí vas viendo ciertos factores, y esto todo lo puedes hacer en la computadora, ¿no? Pero ya estás invirtiendo más tiempo en analizar la inversión. Esto si no conoces. Cuando ya conoces tu mercado, obviamente ya sabes todo lo que está pasando. Pero de ahí vas viendo si es ciertos factores o indicadores. Entonces yo me concentraría en ciertos indicadores clave que me concentro es si la población está creciendo, si hay más incremento de mercado, o sea, de empleo, qué tipo de industria, si es que el mercado donde estamos invirtiendo depende mucho más. El tema, por ejemplo, de Cleveland es de que depende mucho más de una industria más de medicina, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si algo pasara en la industria de medicina, que hemos visto igual con la pandemia que muchas industrias son más frágiles que otras, ese mercado va a caer. O sea, va a haber una población que va a migrar. Entonces, no va a haber quien te alquile. Entonces, vas fijándote en ciertos factores clave, estas métricas clave que tienes que analizar y también ver algo como un hack acá grande, que no lo he hecho, llegaría a ser, por ejemplo, de ver dónde las empresas o inversionistas grandes están invirtiendo su capital. Porque ellos están invirtiendo en lugares donde se está construyendo un Walmart, ahí en la esquina se está construyendo un Costco ahí, un Starbucks,
Y estas empresas, estas franquicias grandes, han hecho un montón de investigación de ver estas tendencias de dónde va a crecer la población. Claro. Entonces es fijarte un poco en esas métricas, que esas son cosas que nadie te dice, solamente te dicen, ok, centrarte en los números y ese es el error número 1. Centrarte solamente en que los números cuadren, invertir en base a eso y luego, en el momento que compras la inversión, no tienes quien te alquile, se te entran personas a tu propiedad, que me ha pasado, o sea, técnicamente se entraban, lo que le dicen squatters, Sí, sí, sí. se me han entrado un montón. ¿De verdad? Sí. ¿Y cómo tú la sacas de ahí? Policía, pero están, y técnicamente es un reto, ¿no? Porque luego igual a veces no tienes personas de confianza que quieren lidiar con eso. Claro. Entonces es un reto, o sea, tienes que confiar de que la policía va y la policía solamente va cuando tiene tiempo, porque eso no está clasificado como un nivel muy alto de, o sea, si la propiedad está vacía, no es que lo van a hacer inmediatamente, Claro. lo van a tratar por el nivel de urgencia que es. Entonces, va a pasar de todo, y me ha pasado de todo, de que mis inquilinos venden drogas, no venden drogas, o sea, y ahí viene la otra parte, o sea, de perfilar bien al inquilino a quién le vas a rentar. ¿No? Pero ahí ya te comenté varias. Bueno, ¿qué tú haces cuando el inquilino tuyo vende drogas y tú te enteras y tú eres el dueño de esa propiedad? ¿Qué sucede? Bueno, uno no puede hacer nada. O sea, la verdad es de que no puede hacer nada. Lo que tienes que hacer, o sea, si te involucras mucho, el tema es de que puede maltratar la propiedad, o sea, puede haber cierto nivel de conflicto. Lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de pretender de que no sabemos de que venden drogas y le decimos, mira, te pedimos de que te vayas, ¿no? Eso es lo primero que hacemos, un eviction letter. Ahora, si es que eso no funciona, ahí ya vamos escalando un poquito más la situación. Pero sí nos ha tocado en 2 situaciones y la verdad es que se han salido a las buenas con el eviction letter porque creo que ya saben de por qué les queremos hacer eviction, ¿no? Que llega a ser técnicamente sacarlos de la propiedad. Entonces, pero sí he escuchado de casos donde ha escalado las cosas y llega a ser malo porque al final no se quieren ir. Tiene que ir la policía, luego técnicamente embargan la propiedad, o sea, están investigando, o sea, depende el nivel de la logística de lo que estaban vendiendo, ¿no? Pero he escuchado todo tipo de historias. Uy, no. Y entonces, cuando embargan la propiedad que están haciendo la investigación, ¿tú tienes que seguir pagándole al banco? Pagas al banco, es pérdida total, exacto. Pérdida total, Sí. aun cuando la propiedad está ahí, no por asunto tuyo. Exacto. Ish. Entonces puede pasar de todo, como te digo, y por eso es tan importante tener un sistema de poder investigar bien el background del inquilino que vas a tener. Entonces eso lo define muy bien. Vale. ¿Y eso sucede, tú crees que en rentas largas, Airbnb, Section 8, cuáles? Son las más probables. Ok, te podría decir una en rentas largas. Nos ha pasado en rentas largas a nosotros. O cuando hemos heredado inquilinos. Heredado inquilinos es cuando compras una propiedad y tienes a los inquilinos ahí. Claro. Y técnicamente tú no lo has hecho research. No sabes quién es ese inquilino, pero lo has heredado. Y nos ha pasado en esas 2 situaciones. Entonces, volviendo, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuál tú crees de estas 3, rentas largas, Airbnb, Section 8 o otra? Rentas largas. Rentas largas. Rentas largas 100%. Es decir, ¿es más riesgoso las rentas largas que Section 8? Sí. ¿En serio? ¿Por qué? Ahorita te voy a explicar. En sección 8 lo que sí sucede es de que las personas que han aplicado para tener una asistencia de vivienda en sección 8 o cualquier tipo de asistencia de los programas que existen ahí afuera, han pasado por un proceso de aplicación que son sumamente largos. Es más, el waitlist puede ser 1, 2, 3, 4 años. Wow. Y por fin lo tienen y se hacen alguna de estas cosas, como vender drogas, y los votan por eso, eso queda en su récord y pierden la asistencia de vivienda. Entonces, ellos no quieren perderlo. Entonces, el perfil de inquilino es un poco más cuidadoso. No es un 100% seguro, pero estoy hablando acá del 80-20, ¿no? O sea, Claro, lo que es la gran mayoría. No quieren perderlo y también tienes que fijarte un poco la razón. Cuando tú estés teniendo, obviamente no todos los inquilinos de sección 8 son una joya. Entonces, tienes que ver un poco la razón de por qué tiene ayuda de vivienda. Es por una discapacidad, es por algún tipo de que es una madre soltera con 8 hijos. Entonces, tienes que ver un poco el perfil y en base a eso ver la probabilidad de que vaya a hacer algún tipo de estas cosas, ¿no? En este caso, vender drogas. Pero sección 8 es muy poco probable que eso pase, porque no quieren perder y no quieren tener eso en su récord. O sea, una vez que lo pierden de por vida. Ya, ok. Entonces, hoy en día,
¿cuál tú dirías que es el enfoque principal de Marcelo para invertir en propiedades? ¿Qué tú buscas? ¿Cuáles son tus mercados favoritos? ¿Cómo tú manejas las propiedades? Me hablaste de un sistema que sigues para poder comprar la propiedad, hacer dinero, refinanciar. Explícame un poquito de eso. Ok. Primero ya mencioné un poco los indicadores que me fijo en un mercado. Y en este caso, lo más importante es que me centro que es un estado rojo. El estado rojo es más que sea pro a los landlords, o sea, pro a los inversionistas, pro a los arrendatarios. Porque si es un estado azul, por ejemplo, California, sea cual sea el problema, nunca se puede sacar a tu inquilino de ahí. Es un estado más demócrata, ¿no? Entonces... Claro. Socialista, vamos a llamarlo como tiene que ser. Exacto. Entonces, en este caso, me centro, una vez que pasa todo este criterio de buen mercado y estos factores clave, porque no quieres uno de los factores clave, o sea, que esté decrementando en el tema de la población, Claro. o que dependa mucho en una industria, de que no tenga inversiones grandes. Entonces, son como ciertos indicadores de un buen mercado. Ahora, una vez que pasa eso, lo que nosotros vamos viendo es dónde hay mucha más demanda de sección 8. Específicamente mi estrategia, ¿no? Llamamos al condado, cada uno de los condados tienen como que oficinas de sección 8. Entonces llamamos al condado y vemos cuántos vouchers y lista de espera tiene. Ahí nos va a dar una idea de cuál es la demanda que realmente hay de sección 8. Muchos se olvidan este paso, de que realmente pueden llamar al condado para ver la demanda. Muchos creen de que porque es algo más low income, que llegaría a ser de muy pocos ingresos de esa zona, hay más sección 8. Pero tienes que ver la demanda que hay ahí. Porque si no hay mucha demanda, y es más, hay mucha oferta, no van a pagar tan bien en sección 8. Yeah. Entonces, una vez que identificas, uno, tienen buena demanda, vas avanzando y vas viendo, la segunda pregunta que le haces a la persona que te conteste de sección 8 es qué tipo de vouchers son el tamaño de las propiedades que tienen más demanda. Entonces acá vemos si es de 2 habitaciones, de 1 habitación, de 3 habitaciones. Sección 8 lo categoriza por habitaciones, no por baños o por tamaños de la propiedad, sino por números de habitaciones. Entonces por eso igual pagan mejor, porque para ellos lo clasifican en base a cuántas habitaciones tiene. Puede que tenga 3, pero son extremadamente pequeñas. Te paga igual que por una que es extremadamente grande, con patio y con piscina, te paga exactamente lo mismo. O sea, para ellos no hay diferencia. Yeah. Entonces, voy viendo cuál es la demanda del tamaño de cuartos, bueno, el número de cuartos. Una vez que clasifico eso, que para mí son de 3 y de 4 cuartos en los mercados donde invierto. Y además porque el perfil de ese tipo es más como una familia, no va a ser desastres en la propiedad. Versus una persona que es uno, hay mayor riesgo y esa persona está buscando eventualmente quizás migrar, salir, puede migrar más fácil. Yeah. Una familia no tanto. Entonces yo cuando voy buscando un tipo de inquilino a quien con el que quiero estar, quiero un inquilino a largo plazo. Y además yo ya sé que sección 8, si se queda más tiempo, cada año me va a subir por lo menos un porcentaje. Cada mercado es un poco diferente. Estamos hablando que algunos mercados están a subir 2-3% al año, que es más o menos el nivel de inflación que solía haber. Obviamente hoy en día ya es mucho más, pero trato de ver eso. Y eso es en base a la demanda. Ahora, ¿cómo adquirimos estas propiedades? Nosotros, específicamente en mi caso, no todos los que invierten en sección 8 hacen esto, pero yo tengo un socio, o sea, me asocié con alguien que es un experto en wholesale. O sea, él hizo más de 3,000 transacciones en wholesaling en los últimos 2 años. Y la manera que hemos llegado a hacer muy buena sinergia es porque él tenía un sistema de adquisición, pero no tenía el capital para poder escalar. Yeah. Y técnicamente le faltaba hacer ese brinco de poder construir un portafolio y la capacidad para poder gestionar un portafolio. Entonces ahí hemos hecho muy buena sinergia. De ahí tenemos un sistema de adquisición entonces, de propiedades, que es más un método más wholesaling. Para las personas que no conocen lo que es wholesaling, esto llega a ser más como comprar al por mayor, entre comillas. Entonces lo que estás haciendo acá, estás accediendo a propiedades que están en estrés, entre comillas. Estrés quiere decir que técnicamente están abandonadas o están pasando por cierto tipo de estrés la propiedad o en este caso el dueño de la propiedad. ¿Qué estrés puede ser? Puede ser de que el inquilino no le paga renta, entonces está estresado y llega un punto, y yo lo he vivido, donde tiene la propiedad vacía y cuando estás con muchas cosas simplemente no te interesa lidiar con eso. Por más que estés pagando intereses, no quieres lidiar con ese problema. Entonces pasa. Y hay personas que lo han dejado, o sea, su propiedad vacía por años y simplemente están con multas, los pastos sumamente largos, multas de la ciudad. Entonces nos centramos un poco en
propiedades o en este caso dueños que estén en alto estrés para poder comprarlas muy debajo del mercado. Entonces, nuevamente, yo ya sé muy bien cómo son los precios de mi mercado, sé cuál es el precio promedio de la casa, y esto es todo igual data pública, ¿no? Claro. Pueden entrar a la página del gobierno, pueden ver el average price de la casa, por ejemplo, en Miami creo que está alrededor de $400,000 de una casa mediana, versus en Carolina del Norte, donde invierto, que está alrededor de unos $150,000, $180,000. Entonces te va dando un panorama de qué tipo de precio es el precio del mercado de ese tipo de tamaño de casa. Claro. Entonces, bueno, nosotros adquirimos propiedades que yo ya sé su valor del mercado, veo que está en alto estrés y normalmente la adquirimos en $80,000 aproximadamente. O sea, tenemos un equity aproximadamente de casi un 50% de lo que vamos a ganar, pero obviamente están en estrés. ¿Qué quiere decir en estrés? Que van a necesitar un capital igual de renovación. Entonces, eso es lo que nos permite nuestro sistema. Vale. Entonces, también me hablabas detrás de cámaras de asuntos de construcción, que te terminaste involucrando en esa área. En el lado de construcción. Y esto fue justamente porque, lo que acabo de decir, ¿no? De que estas son propiedades en estrés, entonces necesitan cierto tipo de nivel de remodelación. Y esto es lo que los gurús no te van a decir. Los gurús no te van a decir de que puedes conseguir, la única manera que esto sea más rentable aún y crecer así escalablemente un 40%, porque eso no puedes hacerlo, ellos lo pintan de que sí, pero no lo puedes hacer al menos que tengas un sistema de adquisición de propiedades. Yeah. O sea, sin eso es imposible conseguir esta velocidad. Ahora, de ahí es el tema de la construcción específicamente. Todas estas, para conseguir este precio, están bajo un nivel de estrés. O sea, cuando tú ves a estos gurús poner, mira, esta propiedad está en $80,000, perfecto para sección 8, que no sé qué, ok. ¿Qué es lo que pasa ahí? La propiedad está hecha bomba. O sea, es más, no vas a ver fotos ahí de la propiedad internas, solamente vas a ver de afuera. Tú dices, de afuera está increíble, pero está hecha bomba del interior. Claro. Entonces requiere cierto nivel, vas a necesitar una persona de confianza o tener un network, técnicamente contratistas, para remodelar eso. Ahora, todos los contratistas no son creados iguales. Técnicamente, ¿qué voy con esto? Es de que hay contratistas nivel A, nivel B, y hay el que solamente le pagas y va a hacer un pésimo trabajo y te va a estafar, un nivel C, por ejemplo. Nosotros hemos cruzado por todos. Entonces, al final, al cabo, es parte igual de derecho de piso. Nosotros hemos logrado abrir una empresa constructora justamente por querer mantener esa calidad, porque queremos certificarlas para sección 8. Si yo pago un contratista C y hace un pésimo trabajo, no voy a pasar la inspección de sección 8. O sea, no es de que yo encuentro un inquilino de sección 8 y de inmediatamente le puedo rentar. Tengo que pasar por un periodo de inspección y luego papeleos. Y es más, el inquilino de sección 8 dura más tiempo en tu propiedad, pero también tarda más tiempo en entrar. O sea, un inquilino de renta larga tiene el dinero, el depósito y lo metes en cuestión de una semana. Versus en sección 8, por lo menos te va a tardar 1 mes, 2 meses en llenar el tema de papeleo, pasar las inspecciones y demás. Entonces, nosotros hemos construido esta empresa constructora, o sea, la hemos formado por un tema de poder controlar, en este caso, la calidad, los costos también, obviamente es un factor el más grande, o sea, ha salido de necesidad, no por un tema de hacer más negocio, sino por un tema de necesidad. Vale, ok. Entonces, hablaste de Carolina del Norte. ¿Cuánto es el rendimiento mínimo que tú buscas en una propiedad para tú considerar que es una buena inversión? Ok. Si no es de 14%, yo no la compro. ¿14%? Sí. Sí, 14% para abajo lo despacho. Sí. Ok. ¿Y por qué? Es que sé el costo de oportunidad. O sea, sé lo que se puede, o sea, sé definir. Mi estándar de una buena inversión es totalmente diferente. Ahora, si esto me hubieras dicho la primera vez que estaba a punto de invertir, para mí 14% era una joya. Lo tomaba y lo aceptaba ese mismo día. Pero ahora, para nada. O sea, ahora sé lo que puede estar haciendo y generando mi dinero. Ok. Entonces, ¿cuánto ha sido el mayor rendimiento que tú has obtenido en una sola propiedad y cómo lo hiciste? Ok. Esto fue en Cleveland. Es que, a ver, el retorno acá, y esto igual te lo comentaba detrás de cámaras, específicamente en mi caso, lo tengo que dividir por diferentes partes. Está el cash flow, que es lo que te da las rentas, claro, donde tienes ahí tu retorno. Es el cash flow que cada uno, quizás la gran mayoría que está viendo esto, va a entender como retorno y lo va a medir de esa manera. Pero yo también veo el momento de que compro la propiedad, lo que realmente ganas es el momento de la compra. ¿Por qué? Porque en el momento de la compra, y esto igual muchos igual dicen, o sea, hay 2 partes donde ganas en una inversión.
al comprar, no ganas al vender, pero al comprar. La otra parte es en la espera. O sea, son los dos tiempos clave para ganar una inversión. Entonces, en el tema de la compra, y es lo que nosotros podemos controlar, no puedo controlar cuánto se va a vender, Claro. pero puedo controlar cuánto lo voy a comprar. Entonces, lo que queremos hacer es ganar la más cantidad posible de utilidad, porque si ustedes suman la ganancia que van a tener las rentas, no es mucho. O sea, acá hagamos números de $450 es el promedio de cash flow, 450, y esto lo multiplico por 12, por propiedad estaría ganando $5,400 al año, neta. Ahora, en el momento de la compra estoy ganando $50,000. ¿Cuántos años voy a tener que tener esta propiedad para que me gane esto en el momento de la compra? Claro, 10. 10. Entonces, yo me concentro mucho por eso y hago mucho énfasis de que ahí está la verdadera joya, el verdadero dinero, la verdadera ganancia en el momento de la compra. Entonces, bueno, lo que hago es eso. Lo voy dividiendo, ok, mi ganancia sería en cash flow esta, en el momento de la compra y el refinanciamiento, porque mi estrategia, que lo vamos a hablar un poco, mi estrategia de salida, entre comillas, es refinanciamiento. En el momento de refinanciamiento voy a ganar esta cantidad que llega a ser de los 50,000, un porcentaje se queda de pie, entonces lograría ganar unos 30,000. Entonces, eso es lo que igual veo mi nivel de ganancia ahí, pero a mí igual me interesa mucho la depreciación. La depreciación por los beneficios fiscales que te da. Claro. Entonces, eso aproximadamente llega a ser un 24% del valor de la propiedad, aproximadamente. Y esto varía mucho del tamaño de la propiedad, qué porcentaje tiene de tierra versus construcción. Y no me quiero meter en números específicos, pero Sí. para mí lo calculo en base, ok, tengo estos 3 factores, pero de ahí lo pongo el beneficio total. Todo esto yo lo junto y es el beneficio que esa propiedad me va a dar. Ya. Y no solamente lo centro en las rentas, en el cash flow. Entonces tú calculas cash flow, calculas apreciación y también calculas cuánto en impuestos yo me voy a ahorrar que no tengo que pagar. Sí, pero no es apreciación. Apreciación es cuando... El refinanciamiento Sí. inmediatamente cuando compras la propiedad. Sí, en este caso es la utilidad ganada en el momento de la compra. Ya. Porque apreciación es lo que se va a apreciar y a la apreciación tiempo. es apostar. ¿No? Es lo que yo he hecho técnicamente y la verdad es que he apostado bien. He hecho en Miami. O sea, he invertido en un ciclo económico del mercado donde todo está de subida. Entonces he ganado. Por más que he cometido todo tipo de error, he ganado. Claro. Entonces, en este caso, apreciación es algo que no voy a poder controlar yo en el mercado. Pero lo que sí puedo controlar es invertir en esta parte que es comprar menos y asegurar mi ganancia. Ahora, sí o sí, ¿se va a apreciar? Sí. Obviamente, dependiendo, se han hecho todo este estudio que estoy mencionando de los indicadores clave. En un año se va a apreciar. Ahora, el ritmo de apreciación, fácil. Simplemente calculan el promedio de los últimos 5 años del mercado y eso les va a marcar un ritmo de apreciación de qué van a poder hacer. Pero siempre, o sea, hay que tomar esto igual en cuenta, es apostar. La apreciación es un creo, no es algo seguro. Sí. Ok, entonces, cuando tú compras y te aseguras $50,000, lo que haces es comprar por debajo del valor del mercado. ¿Cómo tú convences a una persona de venderte su propiedad por debajo del valor del mercado? Sí, o sea, yo no hago esta parte del negocio, pero lo hace mi socio, pero obviamente puedo compartir un poco lo que él hace. Pero es muy bueno vendiendo, o sea, es habilidad de ventas, ¿no? Pero acá netamente lo que él me comenta es escuchar. Tú vas ahí, escuchas sus problemas, escuchas el motivo de por qué lo quiere vender. Ahora, él quiere ver el nivel de urgencia y se va en 2 partes. Formar una conexión con el que va a vender y 2, ver su nivel de urgencia. Entonces, si no hay nivel de urgencia, realmente la persona va a querer sacar lo más que pueda. Entonces, ve eso. ¿Por qué es su nivel de urgencia? ¿Hay urgencia o no? ¿Qué factores son urgencia? Les voy a lanzar algunos que nos hemos topado. 1, le van a hacer foreclosure, o sea, está a punto de ser rematada su propiedad. Entonces, ahí es cuando estás hablando directamente con el dueño. Ahora, cuando el dueño es un perfil más inversionista, puede ser simplemente que el inquilino está dando dolores de cabeza. Vende drogas, simplemente puede tener un horror de actividades ahí, o técnicamente no le paga el alquiler. Entonces está teniendo un dolor de cabeza por el inquilino y no quiere lidiar con el eviction, porque lidiar con evictions requiere que vayas a la corte o ni siquiera requiere que alguien vaya a la corte por ti. Es un proceso de 2 meses, pero es 2 meses de dolor de cabeza. Entonces tiene cierto estrés a nivel
por ese lado. Ese tipo de inquilino simplemente conecta con él, conecta con el dolor. Entonces, por eso la parte de conexión, no lo llamamos mucho el tema de vender, pero es un tema de solamente escuchar, ver a qué se debe el nivel de urgencia. Hay algunos que son unos casos más lamentables, por ejemplo, pueden ser familias que acaban de heredar la propiedad porque había una muerte reciente en la familia, son hermanos que están peleando por herencia y quieren solamente vender, necesitan dinero cash rápido. Y la clave de nosotros en la oferta que les lanzamos es de que podemos cerrar rápido, o sea, que el dinero está ahí. Y cerramos solamente rápido comparado a la competencia que tenemos. Usualmente se puede decir que lo normal es cerrar propiedades entre 30 a 45 días, el proceso de cierre. Nosotros lo hacemos en 2 semanas. Entonces, eso nos permite un poco jugar con el nivel de urgencia. Pero si no hay urgencia, no, sabemos que no es un deal que vamos a conseguir. Ok. Entonces, la idea es nivel de urgencia, cerramos en 2 semanas y en 2 semanas tú compras una propiedad y te aseguras tú mismo de que sí, tienes dolores de cabeza, pero al mismo tiempo te aseguras una ganancia de, ejemplo, $50,000, que normalmente a otra persona le tomaría 10 años conseguir en esa misma propiedad si lo hubiese comprado con el estilo tradicional. Exacto. Pero y esto igual, ellos saben en qué momento han comprado la propiedad y cuando ellos han comprado, ellos igual están ganando. Porque, claro, o sea, yo le estoy pagando 80,000, sí, su propiedad vale 70,000, o necesita algo de arreglos para valer eso, pero ya no quieren lidiar con eso. O sea, por eso me voy con el nivel de urgencia. Ya no quieren lidiar con los arreglos de la propiedad, invertirle un poco más. O sea, eso es tiempo y es energía, ¿no? Claro. Entonces, ellos ya saben que le han comprado esa propiedad en 40. O sea, para ellos ya es una ganancia de 40,000. Claro. Entonces, ellos no lo ven, o sea, obviamente ven el potencial, pero para ellos ya es un ganar. Claro. Entonces, no es como que estamos aprovechando, es un win-win para todo lado. Sí, obviamente ellos simplemente están diciendo, mira, yo voy a ganar, no voy a ganar tanto, pero gano X cantidad y no tengo que lidiar con un eviction notice. Exacto. O no tengo que lidiar con remodelar la propiedad, la vendo aquí, consigo mi dinero y chao, el problema es tuyo. ¿Verdad? Pero obviamente, como dice un dicho, que la basura de uno es el tesoro de otro. Sí. Entonces, el problema de uno es una oportunidad para otro. Sí. Entonces, esa es la idea aquí. Ya, exactamente. Ok. Entonces, también me comentabas de que detrás de cámaras, ustedes, o parte del modelo de negocio que tienen actualmente, es como un fondo de inversión que levantan capital para ir a comprar propiedades o utilizar este sistema y esta estrategia que tienes. Coméntame un poquito de eso, cómo funciona. Sí. A ver, no es un fondo de inversión, acá tengo que tener mucho cuidado por la palabra y la regulación. Porque un fondo de inversión está regulado por el SEC. Nosotros no estamos regulados por el SEC. Todavía no. Eventualmente la visión sí es llegar a eso. Pero lo que nosotros formamos partnerships, ¿no? O sea, partnerships es sociedades. Vale. Tenemos diferentes niveles. El primero, que es el nivel más como un inversionista que quiere invertir su dinero, lo invierte más como una línea de crédito hacia nosotros. Es un inversionista que no quiere quizás tomar mucho riesgo, quiere un dinero seguro cada mes o la distribución puede ser trimestre, semestre o anual, pero va más como deuda. Ahí no formamos un tipo de partnership, o sea, en papeles es más estructurada una deuda. De ahí tenemos el segundo nivel, que es más una sociedad donde técnicamente el inversionista es solamente un socio capitalista. Es más que todo, nosotros hacemos todo el trabajo porque ya tenemos todo este sistema que te acabo de comentar. Socio capitalista entra y invierte el monto que demos. Ahora sí, nosotros por el nivel que ya estamos tenemos como mínimos. Nuestro mínimo para entrar a partnerships es 250,000. Y el mínimo para entrar a lo que es línea de crédito es 50,000. Y de ahí tenemos este tercer producto que todavía no lo hemos hecho, pero está en trabajo para poder hacerlo. Llega a ser el Done for You, pero más un turnkey, lo que te comentaba igual, claro, de que técnicamente entra un inversionista y dice, mira, yo no quiero ser socio contigo, pero sé que tú lo vas a manejar bien, quiero hacer sección 8 y quiero que lo remodeles bien, pero no puedo estar involucrado en esto. O sea, necesito que hagas todo el trabajo y me entregues la propiedad con inquilino, un inquilino puesto, remodelada la casa y me la gestiones y yo solamente recibir mi retorno. Eso es más un turnkey. Entonces, a él no le interesa sumamente maximizar mucho más, pero quiere tener un flujo más predecible y una buena rentabilidad. Entonces, estamos formando un producto para eso. Vale, ok. ¿Y ahí el producto cuánto sería? El producto todavía no tenemos precio. Sí, no tenemos uno todavía. Ya, ok. Entonces, vamos a suponer en la línea de crédito, o yo entiendo eso, básicamente es, ok, yo tengo capital aquí, quiero ponerlo a trabajar, ¿verdad? ¿Cuánto sería el retorno en promedio asumiendo $100,000 o $50,000? Ok.
Voy a hablar un poco sobre mis deals promedios para hacer números, y voy a poner números simples. Obviamente, cada inversión es un bicho diferente, pero $100,000 en promedio nos va a dar para comprar unas 4 o 5 casas. Es lo que nos da, porque aproximadamente invertimos $20,000 en cada propiedad. Ok. Unos 15,000 se van en un tema de pago de pie, porque hacemos bridge loans. Bridge loans, para las personas que no saben, son técnicamente préstamos de corto plazo. Esto puede venir por un lender que le dicen más hard money, técnicamente prestamista. Y son periodos, en este caso, de 12 meses a 16 meses, 18 meses es el tiempo máximo que te van a dar un bridge loan. Entonces, nosotros ponemos este porcentaje de pie, que lograríamos invertir unos $15,000. El precio de compra sería aproximadamente, obviamente varía, puede ser $80,000 hasta $90,000, $100,000, pero no pase 100,000. De ahí lo que hacemos una vez que compramos la propiedad, sabemos que vamos a tener que invertir un poco en lo que es la remodelación. Ya. Esta inversión logra ser alrededor de $5,000, a veces hasta 10,000, depende del nivel de estrés. Por eso igual te decía, esto nos va a dar para dar 4 o 5 propiedades, unos $100,000. Y lo que hacemos, o sea, específicamente en nuestro caso, es nos toma 3 meses entre remodelar y poner el inquilino de sección 8. Entonces, una vez que colocamos en los 3 meses, refinanciamos. Nuestra estrategia de salida es un refinanciamiento. Y esto es clave porque normalmente como inversionistas tienen que saber cuál es la estrategia de salida. Y esto igual lo debes hacer tú. O sea, si esto va mal, ¿qué hago? Claro. O por lo menos tu estrategia de salida es, ok, lo pierdo todo, ni modo, es una apuesta. Si inviertes en opciones, como me decías que lo haces, pierdes todo. Claro. Ahora, lo que tienes que ver es tu estrategia de salida. Siempre tienes que tener pendiente eso, y eso igual te da cierto paz mental. Y ahí creo que entra el nivel, la capacidad de un buen inversionista. De tener, obviamente, estos riesgos, pero saber que hay diferentes estrategias de salida. O sea, si esto pasa, ¿no? Si A pasa, B pasa. Entonces, hay que siempre tener una estrategia de salida. La nuestra es refinanciamiento. No nos ha pasado porque siempre puede refinanciar. O sea, en un mercado como Estados Unidos siempre pueden refinanciar. Lamentablemente, obviamente, esto no es un vehículo muy común para personas de otros países, otros mercados. Pero su estrategia de salida en este caso sería vender. Es más complejo porque la venta no la controlas, ¿no? Claro. Y eso es un poco más complejo. Pero sí, en nuestro caso es un tema de refinanciamiento. El periodo de refinanciamiento lo hacemos entre 3, 6 meses hasta un año, dependiendo qué tan grande es la inversión, porque igual podemos refinanciar en portafolios y ahí ya entra un poco la estrategia que nosotros vamos a aplicar. O sea, hacemos números porque el refinanciamiento tiene un costo, que es aproximadamente, dependiendo del tipo de inversión, puede variar entre un 4 a 10%. Para calcular, muchos no calculan estas cosas, ¿no? Y también cuando van con los gurús no les dicen todos los costos que hay por detrás, pero se sorprenden en el momento de querer refinanciar o no pueden refinanciar. Entonces, hay muchas otras cosas ahí que necesitas tener un LLC con antigüedad o ser técnicamente a nivel personal dar muy buenas garantías. O sea, hay ciertas cosas que van ahí por detrás. Ok. Entonces, cuando tú refinancias, tú sacas el equity de la propiedad y pagas el bridge loan y te quedas entonces con la propiedad produciendo, Sí. básicamente. Y entre comillas, me quedo con una propiedad gratis. Exacto. Sí. Exacto. Y al día de hoy, ¿tú crees que todavía se puede refinanciar con esa estrategia, con los intereses tan altos o no? Depende del mercado. O sea, y esto para mí es la mejor época ahorita. Porque ¿En serio? tengo menos competencia. Tengo menos competencia que puede acceder a créditos o a dinero muy fácil. Entonces las personas están, cuando no tienen un modelo de negocio, nuevamente yo te explicaba que lo mío es ganar en las rentas, lo mío es ganar en el momento de la compra y lo mío igual es ganar, o sea, lo veo como ganancia la depreciación. Para muchos no, ellos solamente se fijan en la rentabilidad del cash flow. El cash flow solamente va a crecer cuando los intereses son bajos. O sea, ese es el factor determinante ahí. Claro. Entonces, yo sé que no voy a ganar mucho en cash flow, pero tampoco voy a ganar, mejor de los casos, con un 2%. Eso quizás de 450 se va a incrementar a $600, $700. Gran impacto en mi vida actual no va a tener eso. Entonces, estoy seguro que en algo como la tuya tampoco, pero Sí. en muchos quizás que nos están escuchando, sí. Entonces, tienen que ver un poco el momento de inversión, depende mucho el perfil de riesgo, depende mucho en qué momento de tu etapa de tu vida te encuentras, igual. Muy bien. Entonces, la idea es hacer las cosas paso por paso, cuadrar los números y obviamente seguir, como tú dices, asociarte con una persona porque vas a cometer errores sí o sí. La diferencia es qué tan grande va a ser el error. Sí. Puede ser, bueno, en el caso tuyo te salvaste porque Miami Sí. se disparó para arriba, aunque cometiste muchos errores al principio. Muy bien.
Entonces, mira, quiero hablar, ahora cerrando, del podcast que tienes, Creadores, Ok. ¿verdad? De cómo lo has crecido. Mencionabas que empezaste a hacerlo porque estabas en un momento de tu vida muy oscuro y estabas queriendo conocer a más personas, etc. ¿Cuál ha sido la estrategia tuya de crecimiento para Creadores Podcast y cómo lo has llegado a crecer a 100,000 suscriptores en YouTube, que es un montón? Sí, sí, sí. A ver, la estrategia que hemos aplicado, primero fue, a ver, quiero hablar de que inició como un hobby. Seguramente esto igual inició Sí. para ti como un hobby. Que al final y al cabo en mi vida me hubiera imaginado hacer esto profesionalmente, que ahora sí lo hago más profesionalmente como tú y igual. Pero lo que he empezado a hacer es, o sea, ok, empezar a crear contenido, tener estas conversaciones con gente que me gustaba. Pero para poder acceder a personas, o sea, esta es mi mentalidad, ¿no? De si quiero acceder a los mejores tipos de personas y sea un win-win igual para ellos, necesito ser más grande, ¿no? Es la única manera de poder realmente crecer. Entonces, ahí me he centrado mucho, ok, ¿qué es lo que me va a hacer crecer? ¿Qué es lo que la gente está consumiendo? Entonces, y ahí en una estrategia de crecimiento puedes ir, y esto igual lo puedes ver tú, que llega a ser o creas una muy buena pieza de contenido o simplemente vas a volumen. El tema del volumen, que yo he pasado por eso, que técnicamente publicaba todos los días videos como creador de contenido, te hace burnout, o sea, te quema. Entonces yo trataba de poner, o sea, mi mentalidad, mi modelo mental en las cosas que hago es, ok, ¿cómo puedo hacer esto para siempre? O sea, ¿cómo puedo disfrutar igual al mismo tiempo el proceso? Si yo no disfruto algo, no lo voy a hacer. Entonces, en este caso, las conversaciones que empezó a tener, al principio era de startups, porque yo igual vengo de un background de startups, tecnología y todo eso. Si ven los primeros episodios de Creadores, iba uno, primero empresarios de Bolivia, y dos, luego transicionó a startups. Entonces, de ahí me empecé a aburrir las conversaciones. Y dije, ok, o sea, he tenido conversaciones que siento que ya no disfruto esto. O sea, ya no disfruto el proceso, lo veo más como una obligación. Claro. Y al momento que lo veo eso, simplemente ya no va a ser escalable. Entonces, lo que he hecho ha sido cambiarlo a una manera que va hacia mí, es auténtica conmigo. Lo que me gusta a mí ahora es hablar sobre la ciencia, es hablar igual conversaciones como esta, de inversiones, de negocios. Y ahí me he preguntado, o sea, ¿quién es Marcelo? Justo está en un momento de crisis existencial, entonces era, o sea, timing perfecto. Y ahí se iba mucho a quién soy yo. O sea, Marcelo es una persona holística, Marcelo es una persona, le encanta el biohacking, le encanta ser mejor, le encanta aprender siempre y le encanta aprender de muchos temas. No solamente se centra en ser un startup founder de tecnología, o sea, eso no era yo. Y yo trataba de mostrar de que sí era. Y por eso no había ese nivel de congruencia y creo que igual por eso igual se siente detrás de las cámaras, Claro. ese tipo de energía. Entonces, al hacerme estas preguntas y al conocerme es donde he visto qué tipos de contenido a mí genuinamente me gustaría aprender y a mí genuinamente me han aportado a mi vida. Entonces he identificado esos elementos del contenido y más allá, obviamente sabía que lo he validado en dos partes. Factor uno, que era auténtico conmigo y factor dos, de que era algo que había hambre y demanda como contenido. Entonces ha pasado esos dos checkmarks, esos dos filtros y he empezado a centrarme solamente en eso. Y lo otro que igual he empezado a hacer es tener simplemente conversaciones en presenciales, igual te comentaba, es ahí donde la energía es diferente, o sea, se siente diferente. Y me empezó a gustar el proceso. Me empezó a gustar el proceso y es obviamente constante iteración, ver qué funciona, qué no funciona, por qué ha funcionado. Ahora no me centro mucho en views, que obviamente es inevitable al principio, como cualquier otra cosa, centrarte en ese tipo de métricas, número de suscriptores, views. Ahora me centro mucho en yo disfrutarlo. Y eso sí ya se refleja en el resultado final. Claro. Pero sí, o sea, es algo que necesitas hacerlo. O sea, de tener una estrategia de crecimiento y saber muy bien lo que está ahí. O sea, en habla hispana, igual que tú creas contenido para esto, ves de que hay mucha hambre por crecer. Sí. Hay muchísimo contenido en inglés. En inglés, si nosotros haríamos esto en inglés, nuestra competencia fuera abismal y nunca lo hubiéramos logrado lo que hemos logrado hoy, o lo empezaríamos en inglés. Sí. Porque hay competencia y hay personas mejores, pero en habla hispana no lo hay. Y creo que ahí estamos entrando en un punto donde ahí está hambre, pero no hay las suficientes personas con un track record o experiencia para poder hacerlo, ¿no? Entonces es un timing perfecto igual. Claro. Eso creo que, como muchos emprendimientos, es solamente timing igual que has logrado estar ahí con esa oportunidad. Sí, sí. Hay un dicho que dice que la suerte es cuando la oportunidad se junta con tu habilidad. Sí. Entonces, ambas cosas, obviamente, oportunidad en el tiempo indicado
con la habilidad indicada es suerte. Sí. Me pasó similar en el sentido de que yo conocía a todo Alex, Ramosi, Russell Brunson y todos ellos en 2016, 2017, Cuando eran 2018. tan grandes. Claro, Claro. cuando eran grandes, Pero pero no tanto. tan grandes, Sí. ¿verdad? Y yo entré con una habilidad que nadie tenía Ujú. en ese mercado y fue como que me acaparé, me Claro. llevé el mercado prácticamente sin hacer mucho, ¿verdad? Claro. Entonces me ayudó también el timing, con la habilidad, suerte. Sí, y también está esa parte tuya de poder reconocer la oportunidad, porque Claro. creo que igual eso pasa mucho y ahí sí requiere cierto nivel igual de conciencia, que lo veas como una oportunidad, porque igual esto viene acompañado de miedos. Y lo hemos hablado en Sí, la entrevista sí. que te hice, o sea, lo mencionabas mucho, de que a veces las oportunidades vienen disfrazadas como tragedias, como miedos, y es muy difícil identificarlas. Para muchas personas, por ejemplo, empezando de cero en bienes y raíces, Ujú. puede ser un problema grandísimo y tú lo ves como una oportunidad para hacer dinero. Ujú. Entonces, es simplemente entrenar el ojo y entrenarse uno mismo para poder hacer eso. Entonces, hablando de el podcast Creadores, ¿cuál ha sido esa entrevista que te ha chocado más cuando tú la has hecho? Wow. Es que han habido varias, pero casualmente no son las que tienen más views y seguramente eso igual te ha pasado. Sí. Pero más allá, porque hay historias increíbles. O sea, hasta la tuya es una historia increíble, historias inspiracionales, pero la que más me ha encantado fue del neuropsicólogo. O sea, una de las que más me ha encantado, porque varias. Sería del neuropsicólogo de Cristiano Ronaldo. Y el que te explique de que técnicamente Cristiano Ronaldo, alguien que vemos sumamente top, obviamente muy idealizado, al final al cabo igual es humano, pero tiene ciertos patrones que lo aplica en su disciplina, en su arte que llega a ser el fútbol, y que esas cosas de alto rendimiento se pueden aplicar fácilmente en los negocios, en tu vida en general. O sea, de ser el mejor en lo que estés haciendo. O sea, las pocas cosas que estés haciendo, ser el mejor. Claro. En este caso igual hablaba sobre cómo lo ve con su esposa, a Cristiano, el tiempo que le dedica, la inversión igual que ha hecho en ella. Y obviamente cosas muy buenas que hablaba de eso, pero igual eso te da a entender de que las pocas cosas que seleccionas las haces bien, no las haces con pasión y buscas ser el mejor, y todo requiere iteraciones, esa resiliencia que él habla, y te explica muy bien cómo funciona la resiliencia en el cerebro, él ha monitoreado el cerebro de Cristiano Ronaldo, Sí. y es increíble, o sea, todo lo que te Voy a comparte. tener que ver esa entrevista. No sabía Sí. que lo habías entrevistado. Sí, crack. Y hablando de Cristiano Ronaldo, yo creo que Messi y Cristiano Ronaldo, ambos tenían Sí. energía oscura y negativa Sí. de competencia, porque, es decir, los dos, es una cosa absurda. Ahora veo, por ejemplo, yo los partidos, máximo goleador, 29 goles. En la época de Cristiano Ronaldo, ellos hacían eso en qué sé yo, 3 meses. Sí. Entonces, hacían goles, 80 goles por temporada, 100 goles, una cosa absurda, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que la competencia entre ellos dos me parece bastante interesante. Voy a ver esa entrevista. Es que eso es bueno porque Sí. al final al cabo, sin Messi no hubiera Cristiano Ronaldo. Y sin Ronaldo hubiese Messi. Exacto, entonces ahí es ver de que obviamente uno es el yin yang, o sea, es necesario, ¿no? Es necesario tener esa competencia y yo así veo mi competencia, o sea, es más, sin mi competencia o sin esos enemigos, Claro. yo no sería quien soy. O sea, yo agradezco cada una de esas cosas porque eso me ha ayudado a estar donde estoy ahorita. 100%. Entonces, ¿y cuál ha sido? Bueno, yo vi un video que tiene, creo que 3.2 millones de vistas en Instagram. Me sorprende que menciones eso porque no sabía que habías entrevistado a un ¿cómo es? Psicólogo de Cristiano Ronaldo. Neuropsicólogo, sí. Increíble. Ok. Y que esa ha sido la entrevista que mencionabas. ¿Dónde tú ves entonces a Marcelo en los próximos 5 años? ¿Qué te vas a estar dedicando? ¿Cuál es tu visión para el futuro cercano? A ver, obviamente está al lado de negocios, de ambición, ¿no? de querer crecer. Sí estamos más como en Creadores Capital, que eso es lo que se llamaría, entre comillas, el fondo de inversión, en los partnerships que formamos de inversión, pero sí busco ser un fondo de inversión. O sea, eventualmente lo vamos a hacer en los siguientes años. Te comentaba que yo vengo de un perfil más de tecnología, escalamiento. Claro. O sea, lo que yo hacía antes igual es en realidad growth hacking, que llega a ser todo lo que es crecer escalablemente con tecnología. Y pensamos agregar eso, volver una plataforma como de crowdfunding, de inversiones. Y es lo que se viene. Obviamente, del lado de creadores es seguir creciendo. Como ves, es muy gratificante el impacto que vas viendo en personas. Claro. Y obviamente no sé muy bien, o sabes que tu audiencia es totalmente diferente a la mía.
En algunas partes está esa parte de desarrollo personal, pero en la parte de que el tuyo va mucho en herramientas o metodologías, frameworks para hacer dinero. Y esas historias que te inspiran a tomar acción. La mío, también tenemos ese tipo de historias, pero también tenemos partes o herramientas de autoconocimiento. Claro. Y queremos, o sea, los comentarios que veo, o sea, como de personas que me dicen, me está a punto de suicidar y he visto esto. O sea, qué fuerte que te digan eso. Sí. Han visto específicamente tal video que hemos hablado de ese tema. Puede ser la historia del que la persona que estás entrevistando, puede ser simplemente el mensaje que está haciendo la persona, puede ser un simple clip y ver eso obviamente es súper gratificante y veo o sea, es algo que ahora lo disfruto un montón y eso sin duda va a seguir creciendo. O sea, quiero viajar un montón a tener esas mentes brillantes en el podcast. Me encanta eso. Marcelo, aprecio muchísimo el tiempo. Hicimos una entrevista que se la voy a dejar aquí debajo también en el podcast suyo. Aprecio la invitación, aprecio que hayas venido aquí. Lamentablemente me dijiste que tienes una lista de espera de 3 meses. Ah, sí. Mira, Marcelo es muy buen vendedor, porque te presenta, es como que te da el candy, te dice, mira lo lindo que es, mira lo bueno que es, pero no te lo voy a dar. Entonces, sí. Entonces tienes una lista de espera de 3 meses para las personas que quieren invertir junto con ustedes y hacer dinero con bienes y raíces. Obviamente la información va a estar aquí abajo. Si ven esto dentro de 3 meses, apliquen, no sé, vayan allá. Sí. Pero ¿cómo las personas pueden encontrar, cómo pueden aprender más de ti? ¿Cómo pueden empezar? No sé si tienes algún entrenamiento planificado en un futuro. En el futuro sí, y es más, ahí más inspirado a poder sacar. Es algo que está obviamente un montón en mi mente porque creo que como tú me frustro de no tener cosas. Tú estás frustrado de no tener las herramientas que has tenido de una manera como las has tenido. O sea, has pagado muchísimo tiempo, mucho dolor, y creo que las herramientas que das ahora son herramientas que te gustaría haber tenido. Lo mismo en mi lado. Entonces, sí me frustra un montón de que ahí ves un montón de comentarios de Tom Cruise, por ejemplo, la persona que he pagado, o otros gurús de personas que solamente tenían $5,000 para invertir y han invertido en un curso, entre comillas, de mierda, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener esos $5,000 e invertir? O sea, eso es lo que voy viendo. O sea, si voy a sacar algo, va a ser, o la voy a romper con oferta, quiero romperla de quizás hacer la educación, pero al mismo tiempo que ganen dinero, más o menos lo que haces, pero que ya tenga un porcentaje de acción, ¿no? De que ya tenga, o sea, esté invirtiendo en algo que ya lo ponga en la cancha, con algo, pero también reciba la educación. Entonces estoy con esas ideas de cómo puedo hacer una buena oferta, pero es algo que eventualmente va a estar ahí. Las personas que quieren saber más igual van a mi Insta, Chelo Segarra, y eso les va a llevar a todo. Chévere. Obviamente la información va a estar aquí debajo para que vayan, manden un mensaje diciendo, oye, ¿cuándo va a salir el Done For You? Porque esa es una oferta, el turnkey, como dices, que giras la llave y ya está listo. Eso es una oferta muy buena. Lo digo desde ahora. Probablemente voy a ser el cliente número 1. Entonces, porque es algo que me interesa, ¿verdad? Sí. Entonces, yo digo una cosa que uno se tiene que enfocar en aquello que es súper, súper bueno. En mi caso ha sido lo que yo hago, ventas y todo eso. Y esta área que yo sé que quiero tenerla, no he entrado por no encontrar al equipo, la persona correcta y toda la estructura que involucra poder hacer esto bien. Por ejemplo, en petróleo, la razón por la cual invertí en petróleo fue porque encontré la persona correcta que, bueno, le maneja las inversiones de petróleo a Robert Kiyosaki. Imagínate. Sí. Entonces, al ser así, encontré la persona correcta que lo hace bien, que tiene la estructura para poder hacerlo. Y yo dije, bueno, de una, ¿verdad? Porque ya los números cuadraban, todo estaba bien y va extremadamente bien en términos de retorno, ¿verdad? Y todo eso. Así que, pero me interesa esta otra área porque, ok, todos los beneficios que obviamente renta, comprar bien, apreciación, depreciación, etcétera, tú ganas por todos lados, ¿verdad? Sí. En petróleo uno gana 20%, 15-20% anual y la depreciación es del dinero que tú inviertes porque no hay préstamo en petróleo, tiene que ser el cash. Claro. ¿Verdad? Entonces es un poco diferente. Aunque como quieres buena inversión, pero no tan buena. Igual pagas impuestos, pero... Claro, sí. Exactamente. Entonces, la palanca en bienes y raíces, esa palanca en términos de apalancamiento, es algo que uno no encuentra en otras inversiones. No. Lamentablemente. Lamentablemente no lo hay. Y eso igual es algo que... Hay dos cosas de por qué me mantengo acá. Uno es eso, obviamente el beneficio, pero el otro es el lado de AI. Por ejemplo, todo el mundo va a necesitar un lugar donde vivir. O sea, es una de las pocas industrias que no va a ser disrupted, o sea, interrumpida disruptida por el AI.
¿no? Que es algo que va a pasar un montón. A nosotros, el lado de contenido nos va a afectar. No sabemos 100%. cómo se va a desarrollar, pero lo dice Mark Zuckerberg, por ejemplo, o sea, de que ellos quieren, o sea, el objetivo que ellos tienen con el AI es de que al mismo tiempo estés consumiendo y se esté creando la misma pieza de contenido. Ahorita, Imagínate. la diferencia de segundos son 3 segundos. Sí. O sea, ahorita están creando contenido que quieres ver de acuerdo a tus intereses, o sea, lo que más te va a retener ahí, pero 3 segundos más tarde, por eso no lo ves ahorita. Pero es interesante cómo esto se va a play out, ¿no? O sea, Sí. porque estas mismas entrevistas se pueden replicar Sí. y es algo que quizás mata a nuestros podcasts, pero bueno, vamos a ver cómo eso va. Pero igual está la oportunidad de que quizás las personas van a valorar luego lo más humano. Sí. Entonces, todo tiene oportunidad, pero yo creo que esto va a depodar a varios de la industria que estamos de creación de contenido. Sí. Así que bueno. Señores, la información de Marcelo está aquí abajo. Mi hermano, Gracias, Josué. Gracias No. por tenerme acá. gracias a ti por venir y por compartirme. Honestamente, tu historia impactante. Me gusta el hecho de que no te quedaste con algo tan difícil y duro, una pérdida tan grande. No te quedaste ahí siendo víctima, sino que saliste adelante y utilizaste eso como vehículo, como gasolina para explotar y crecer al nivel que estás hoy en día. Así que yo sé que todo lo que estás haciendo va a ser muchísimo más grande. Gracias. Y espero verte entonces prontico. Ya bueno, ya estás Sí. aquí en Miami. Sí, sí. que, Así que van a estar viendo estos crossovers más seguido. Chévere, Sí. señor. Gracias, Un placer. Nos vemos en el próximo episodio de Actitud Millonaria. Chao, chao.